Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por Big Data Magazine. Yo soy José Luis Arcángel, el redactor jefe del medio, y hoy vamos a conocer el buscador semántico de Ainia. Para ello nos acompañan ya Josep Tarruella, que es el co-founder de Graph Everywhere, y Sergio Albarracín, que es el director de Sistemas de Información y Gestión del Conocimiento en Ainia. Bienvenidos, Sergio y Josep. Hola, buenas tardes. Enciéndete la cámara, Josep, que no te vemos, ya estáis ahí. Pues nada, mucha Muchas suerte. gracias. Gracias, José Luis. Os dejo con Bueno, todo. muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a José Luis por esta oportunidad, esta nueva oportunidad de participar en un webinar. Y nada, yo solo voy a explicar un poquito cómo va a ir. Vamos a hacer una primera parte donde Sergio ahora hablará y nos explicará y nos enseñará esta solución que hemos montado. Y luego yo os voy a explicar un poquito cómo está hecho esto por dentro, gracias a los grafos, etcétera. Nosotros, pues ya nos conocéis un poco. A mí, yo soy Josep Tarruella, llevo más de 20 años en el mundo del data y 7 años ya casi con temas de grafos específicamente. Así que nada, solo os dejo con Sergio para que tire para adelante esto. Muchas gracias. Muy bien, gracias Josep y gracias también a Big Data Magazine por la invitación. Bien, hoy vamos a dar un paseo por el proyecto Open Knowledge, que como veis representa una aplicación práctica de los grafos de conocimiento sobre fuentes Open Data con el objetivo de desarrollar sistemas de interrogación con capacidad semántica. Es un proyecto que ha desarrollado INEA en colaboración con Graph Everywhere y en el que además hemos contado con el apoyo de la Generalitat Valenciana a través del IBACE y FEDER, con la participación además de algunas empresas valencianas como Caiba, Del Arte, Jesús Navarro, Bernabé Biosca, Choví y la empresa de ingeniería de software 3bits. Es un proyecto además que surge tras el análisis de las capacidades de la tecnología Knowledge Graph, que entendimos muy conveniente a la hora de tratar datos masivos, especialmente dirigidos no solo al tratamiento del propio data, sino especialmente en el tratamiento de las relaciones entre los datos. Creo que este es el secreto que acompaña a la tecnología Knowledge Graph y que hace pues algunas cosas que otro tipo de tecnologías no pueden ni acercarse. Voy a empezar esta presentación planteando una pregunta que seguro que nos hemos hecho todos en alguna ocasión, y es cómo buscamos información. Para ello vamos a ponernos en tesitura y vamos a tratar de imaginarnos cómo formularíamos una pregunta web, como por ejemplo la que indico, contaminantes en frutos secos. Si nos fijamos, hacemos esta consulta en Google, nos daremos cuenta de que este buscador lo que hace, al igual que todos, es identificar la keyword, extraer los conceptos clave de la keyword, contaminación, frutos secos, y analizar en su índice todos aquellos sitios web que cumplan la condición de presentar estos términos. Si nos fijamos en este que señalo, además de contener la palabra contaminación y frutos secos, está hablando también de aflatoxina B1 y además algunos tipos específicos de frutos secos. La pregunta aquí sería, bueno, ¿hasta qué punto sabe Google que la aflatoxina es un contaminante? ¿O hasta qué punto sabe que pistachos, almendras, cacahuetes son tipos de frutos secos? Bien, la respuesta a todas estas preguntas es no. Google no tiene idea del significado de la información, simplemente se limita a extraer los conceptos clave de la búsqueda y representarlos. Esto es un error que solemos llamar como error de tipo de búsqueda sintáctica, y es que Google, en este caso, como decía, lo único que puede hacer es analizar sintácticamente nuestra keyword y buscar los elementos de coincidencia en su índice. Del mismo modo, si hacemos una búsqueda en PubMed, por ejemplo, del término constipado, veremos que nos da 0 resultados. Sin embargo, si la formulamos en inglés, arroja más de 3000. Así que esto tenemos de nuevo un error, un problema relacionado en este caso con el idioma. Si hacemos una búsqueda en Bing por el término metro, veremos que nos da dos tipos de resultados, unos que tienen que ver con metro concepto tren y otros con metro unidad de medida, con lo cual, de nuevo, tenemos ahora un error relacionado con la polisemia. Si hacemos en Google una búsqueda de estudiantes y alumnos, que son palabras sinónimas,
veremos que nos da resultados diferentes, cuando en realidad una persona, desde un punto de vista semántico, entiende estas dos palabras como la misma. Un error relacionado con los sinónimos. Y por último, si hacemos una consulta en dos buscadores, por ejemplo, por el término COVID-19, nos va a representar resultados completamente distintos. Y esto entra dentro de toda lógica porque están atacando a bases de datos diferentes. La cuestión aquí es que una persona, cuando hace una búsqueda, este tipo de características no ayudan a interpretar la información. Es un error relacionado en este caso con la integración de fuentes. Bien, el problema que lo resume todo es que al final las máquinas no entienden de significados. Y esto puede ser un problema, especialmente cuando tenemos que realizar consultas en sistemas de información que no admiten margen de error. Cuando tratamos de afinar un diagnóstico de médico y tenemos que realizar una consulta en algún sistema, no podemos equivocarnos. O una estrategia jurídica, la identificación de fraude o la seguridad alimentaria, como veremos, es el foco del proyecto Pet Knowledge, son iniciativas de consulta que no admiten margen. Así que deberíamos imaginarnos nuestro sistema ideal. Y si lo hacemos, seguro que se parece mucho a un sistema que tiene una capacidad similar a la de un ser humano. Comprender el significado de las preguntas, tener capacidad de análisis y razonamiento lógico para interrelacionar conceptos, inferir nuevas relaciones, llegar a conclusiones. Esto no podría llevarse a cabo si el ser humano no cuenta con un background previo de conocimiento, nutrido de experiencias e información de calidad. Y todo esto viene impregnado de un contexto y una estructura semántica que es precisamente la que permite establecer ese espacio donde los significados afloran, donde se establecen las relaciones. Este contexto y estructura semántica no es tangible, pero existe. Y la pregunta ahora es, si estos son capacidades humanas a la hora de analizar e interpretar información, ¿existe tecnología que nos permita superar estos retos? Los dos primeros, cuando hablamos de comprensión del significado y análisis y razonamiento lógico, efectivamente tenemos tecnología para esto. RDF, Resource Description Framework, es un esquema que nos permite establecer por cada entidad, por cada concepto, una URI, un identificador único que resuelve los problemas, por ejemplo, relacionados con los sinónimos o la polisemia. A partir de aquí podemos definir triples RDF, sujeto, predicado, objeto, que llevados, extrapolados a todo nuestro volumen de datos, nos permite modelar un grafo. Un grafo que permite su consulta, su visualización y que además cumple algo que me parece especialmente interesante en este tipo de tecnologías y es la inferencia de conocimiento. Información que el grafo es capaz de evidenciar, pero que no reside en los datos primarios. Esto es un aspecto fundamental en materia de gestión de conocimiento. En relación al background previo de conocimiento, vamos a trabajar con fuentes Open Data y lo haremos porque nos proporciona data sources de calidad, actualizadas, son fiables y esto nos va a obligar a delimitar muy bien nuestro dominio de conocimiento, identificar las fuentes de información que aplican a ese dominio. A partir de ahí, establecer la dinámica de acceso a esas fuentes. Entraremos en tecnologías como API REST, RSS o Scrapping y persistencia en transición. Y por último, en relación al contexto y estructura semántica, entramos en el campo de la ontología, la clasificación de información y conocimiento. Y esto nos llevará a analizar sistemas de clasificación, tesauros normalizados como Agroboc, Euroboc, DEX, seleccionar aquel que juega un rol importante en nuestro dominio de conocimiento. Anticipo que en nuestro caso, para el dominio de conocimiento, como veremos, de seguridad alimentaria, hemos utilizado Agroboc. Y por último, trabajar en el formato de conversión de ese tesauro a un formato compatible con el esquema de información que vamos a utilizar, RDF, SCOS o WDL. En definitiva, vemos que sí existe tecnología para superar estos retos. Así que la cuestión es por dónde empezamos. Bien, y empezamos por delimitar nuestro dominio de conocimiento. En nuestro caso, en el proyecto Open Knowledge se ha centrado en el ámbito de seguridad alimentaria. Nos centramos en este contexto porque, bueno, para empezar, tiene una aplicación universal en toda la industria alimentaria. Supone una vigilancia constante del entorno. Cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos hablando de normativa, estamos hablando de regulaciones, estamos hablando de riesgos, de alertas alimentarias que cambian cada día.
y esto obliga a hacer una vigilancia constante del entorno. Por otro lado, son fuentes de información que no se adaptan muy bien a la realidad empresarial. Si accedéis al metabuscador de alertas alimentarias, por ejemplo, observaréis que la capacidad de filtrado tiene sus límites. Y por otro lado, y esto es lo que me parece más importante, cuando hablamos de seguridad alimentaria, es tan importante tener acceso, por ejemplo, a una alerta alimentaria que aplica a mi industria, como encontrar las relaciones que tiene esa alerta alimentaria con otros recursos de información, como por ejemplo legislación alimentaria. Así que es un ámbito donde las relaciones juegan un papel importantísimo. Así que hemos empezado por aquí, seleccionando un dominio de conocimiento, insisto, seguridad alimentaria. A partir de ahí vamos a tratar de identificar aquellos ámbitos de información que entendemos juegan un papel importante en ese dominio de conocimiento. Aquí hemos seleccionado la legislación alimentaria, alertas alimentarias, dictámenes científicos y noticias de actualidad. Identificamos a partir de aquí las fuentes de información Open Data que sean relevantes en esos ámbitos de información. Desarrollamos tecnología para su acceso online, vía scripting, API o web scraping. Eso genera unos datasets en origen que almacenamos en bases de datos de transición, a partir de las cuales, mediante tecnología de procesamiento de lenguaje natural o machine learning en el ámbito concreto de clasificación, generamos unos datasets semantizados que almacenamos ya en sistemas data warehouse. A partir de aquí ya la magia de Neo4j, que luego Josep nos explicará, el modelado de datos basado en grafos, tanto a nivel de datasets como a nivel de la ontología, y eso ya nos permite diseñar nuestra interfaz de consulta, nuestro front y backend, alimentado siempre de esa base de datos de grafos Neo4j. Hemos hablado del origen de datos, hemos hablado de las tecnologías que hemos utilizado, como veis, muy diversas, y del modelo de persistencia que pasa desde bases de datos de transición, data warehouse, a bases de datos de grafos. Insisto que luego Josep nos explicará con más detalle Neo4j en este caso. Bien, esto nos lleva ya a analizar el interfaz de consulta. Bien, para ello vamos a entrar en el aplicativo. Lo primero que hacemos, llegados a este punto, es en la sección Datasets. Vamos a poder ver cómo hemos clasificado la información en 4 grandes categorías: legislación alimentaria, alertas alimentarias, noticias y dictámenes científicos, donde pretendemos de alguna manera evitar que las empresas, los clientes de este aplicativo, tengan que buscar información. Es decir, aquí pretendemos facilitarle a las empresas la información que les aplica y solo la que les aplica. Y esto parte de la base de que estas empresas, los usuarios del aplicativo Open Knowledge, definan qué tipología de empresas son, cuáles son sus áreas de interés. Esto tiene todo el sentido del mundo porque, pese a que hemos acotado el dominio de conocimiento a la seguridad alimentaria, en realidad sigue siendo muy amplio para las empresas. De los miles de disposiciones legales que están contempladas en Open Knowledge o los miles de alertas, solo una pequeña parte, solo un pequeño subconjunto afecta a una empresa en particular. Así que lo mejor que podemos hacer es, primero, caracterizar a las empresas en base a una semántica común con los datos que tenemos almacenados y a partir de ahí establecer los cruces. De este modo, esto se hace desde el apartado semántica, no voy a entrar porque no nos daría tiempo. Pensemos que ya somos un usuario que tiene ese perfil configurado. Lo que vemos son los diferentes ámbitos del aplicativo. Si entro en legislación, observamos el feed, donde podemos ver las disposiciones legales que aplican a esta empresa. Esto ya en sí mismo es una gran ventaja porque, como decía, evita que tengan que bucear entre miles y miles de disposiciones legales, tanto nacionales como comunitarias, para intentar extraer de todo ese volumen ingente de información la legislación que le aplica. Aquí se la estamos dando ya. Cada ítem tiene su título, vemos unos tags que representan la clasificación de esta disposición en base a nuestro tesauro, que, vuelvo a insistir, es Agroboc. Si entramos en los detalles, veo los metadatos de esta disposición, el acceso a su fuente original, y aquí empezamos a ver ya los primeros reflejos de la tecnología de grafos de conocimiento. Estamos representando información de una disposición legal, sin embargo, estamos al mismo tiempo ofreciendo toda la información que está relacionada con esa disposición. En este caso son
como vemos, 5 alertas alimentarias que son muy útiles encontrarlas en sintonía con otro tipo de activo. Esto mismo ocurre con las alertas alimentarias. De nuevo, observo un feed. Los metadatos, en este caso, como no podría ser de otro modo, son distintos. Pero de nuevo encontramos información relacionada. Lo mismo con las noticias o con los dictámenes científicos. Lo cierto es que la visualización de la información en formato feed facilita la lectura, pero no es útil para encontrar las relaciones. Para eso tenemos que ver el grafo. Y uno, cuando analiza el grafo, y he hecho una selección en este caso, de un perfil de empresa para que mostrase un grafo pequeño, esto ya nos da una imagen, una representación de las relaciones que tienen los recursos de información entre sí. Observamos que hay varios dictámenes científicos que están conectados con el concepto de plásticos, lo cual ya me da una idea de cuál es el ámbito de aplicación. Por supuesto, cada vez que accedo a uno de esos nodos me representa la información. Pero no solo esto. El grafo permite navegar. Si expando este nodo, vamos a poder ir viendo cómo entran en escena otros activos de información que están íntimamente ligados con mi dominio de conocimiento. Como vemos, aquí podemos ver desde alertas, disposiciones legales, dictámenes científicos y noticias. Este es el sentido de la navegación por grafo, que yo pueda tener una visualización de las relaciones. Bien, en el ámbito de la información integrada tampoco voy a pararme mucho aquí, simplemente comentaros que a diferencia de la sección dataset, donde tenemos la información separada, en este caso la hemos integrado. Eso ha obligado a desarrollar un algoritmo de ranking donde aparecen en primera posición aquellos recursos que tienen más importancia en base al perfil de empresa, y esto lo conseguimos a través del análisis de determinada información, la frescura del recurso, en este caso de esta disposición legal, o el número de veces que ha sido accedida, o incluso los accesos que ha tenido por parte de otros perfiles de usuario que comparten un perfil semántico similar al nuestro. En fin, es un feed, de nuevo podemos visualizarlo en formato de gráfico. Y vamos ya a entrar en materia de lo que representa el buscador semántico. Y para eso he preparado una consulta que me parece que ilustra bastante bien algunas de las características que hemos visto anteriormente en la presentación. Voy a hacer una búsqueda de frutos secos. Fijaros que cuando analizo esta keyword en Open Knowledge, la vamos a comparar con el resultado o lo que nos facilita Google. Google ya sabemos cómo funciona. Cuando yo analizo o busco frutos secos, todas las páginas que me aparecen aquí incluyen el término frutos secos. De hecho, ese es el único criterio que utiliza Google para posicionar sus activos. Bien, pues teniendo en cuenta que la característica de Google es esta, vamos a ver cómo se comporta nuestro buscador. Bien, para empezar, distingue entre legislación, alertas y dictámenes científicos. Noticias, en este caso, no ha encontrado. Y vamos a ver esta disposición legal. Fijaros que voy a entrar en el propio recurso. Es un documento PDF que viene del BOE, en este caso. Y vamos a hacer una búsqueda del término frutos secos. Como vemos, es un término que sí existe en el documento, así que hasta este punto se está comportando exactamente igual que Google. Este es un recurso de información que aparece única y exclusivamente porque el término fruto seco está contenido en el propio documento. Sin embargo, si analizamos esta otra disposición, aquí, y accedemos al documento, nos daremos cuenta de una característica muy peculiar. Vamos a volver a repetir la búsqueda de frutos secos y en este caso, sorprendentemente, no existe ese término. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos hecho una búsqueda de frutos secos, me haya dado como resultado esta disposición legal y el término frutos secos no aparezca? Bueno, no aparece porque lo que aparece es el término avellanas. Pero claro, esto está funcionando de modo que el sistema, la semántica del sistema está identificando que la avellana es un fruto seco y si yo he hecho una búsqueda de frutos secos, evidentemente esta disposición legal me aplica. Y esto es algo que dista mucho del funcionamiento de Google, como hemos visto. Google, buscador sintáctico,
Open Knowledge buscador semántico. Además de esto, esta misma búsqueda de frutos secos también nos facilita algunas alertas y creo que este es un resultado también que me parece de interés. Fijaros que esta alerta alimentaria que ha sido generada como resultado en función de la búsqueda de frutos secos, lo primero sorprendente es que es una alerta alimentaria que está en inglés. Entonces, ¿cómo es posible que yo haya hecho una búsqueda en castellano y me haya devuelto un documento que está en inglés? ¿Acaso este recurso de información en inglés incluye el texto frutos secos en castellano? Si entramos, nos damos cuenta y analizamos la información del RAS en este caso, nos damos cuenta de que no. Sin embargo, es una alerta alimentaria que está clasificada como una categoría de productos de nueces y semillas, con lo cual Open Knowledge lo que está haciendo es entender que la traducción de esto al castellano es nueces, que las nueces son un tipo específico de fruto seco y, por tanto, mi búsqueda de fruto seco tiene que desprender este resultado. Así que, de nuevo, este es un resultado de una alerta alimentaria que efectivamente aplica a mi perfil. Y hemos entrado a jugar con un ámbito que es los idiomas, que quiero, de algún modo, destacar. Vamos a hacer una segunda búsqueda, aceite de oliva, y veremos que, en este caso, vamos a identificar una serie de resultados y vamos a quedarnos, si queréis, con los dos primeros. Voy a repetir esta búsqueda utilizando en lugar del castellano el inglés. Olive oil. Y veremos que son exactamente los mismos resultados. Aquí en Agroboc tengo los 24 idiomas en los que está definido el término aceite de oliva. Vamos a utilizar el ruso. Recordad que Agroboc es el tesauro que se ha diseñado en formato de grafo en Open Knowledge. Si buscamos aceite de oliva en ruso, de nuevo los mismos resultados. Vamos a buscarlo en chino. Buscamos en chino y de nuevo los mismos resultados. En definitiva, Open Knowledge funciona de modo que con independencia del idioma, de los 24 idiomas en los que está definido, me va a ofrecer exactamente los mismos resultados. Ya habíamos visto antes en la presentación que esto no ocurre en los sistemas de búsqueda tradicional. Por supuesto, como veíamos antes, siempre es posible representar el grafo para intentar reconocer las relaciones que tienen los recursos de información y por supuesto, navegar por el grafo, que me parece la parte más interesante para intentar entender cómo nuestro modelo de datos evidencia relaciones que están ocultas en el sistema. En fin, con esto hemos destacado cómo Open Knowledge, a diferencia de otro tipo de buscadores como Google, ofrece una búsqueda semántica, no sintáctica. Hemos visto cómo se evita, además, los problemas relacionados con sinónimos y polisemia. Hemos reconocido también las capacidades multilingües frente a los sistemas tradicionales que representan un problema. Y en el ámbito específico que hemos comentado de la integración de fuentes, ya hemos visto lo que estamos haciendo con Open Knowledge es integrar en este momento 4 fuentes. Legislación alimentaria a través del BOE y el sitio web Eurlex, alertas alimentarias, el RAS, noticias de actualidad en materia de seguridad alimentaria y dictámenes científicos que vienen concretamente de EFSA, de la European Food Safety Agency, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es el órgano de referencia en esta materia. Y con esto creo que voy a dar paso a Josep, que nos va a explicar qué magia hay detrás del aplicativo para poder representar no solamente los grafos, sino todo el sistema de interrogación en el que ha consistido Open Knowledge. Así que, Josep, cuando quieras, te doy paso. Muy bien, pues voy allá. A ver si consigo compartir. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que ya lo veis, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Sergio, por tu explicación. Siempre súper interesante escucharte. Y nada, ahora yo voy a explicar, intentar enseñar lo que significa esto dentro de lo que hay detrás de esas pantallas que os ha contado Sergio. También cómo están hechas las pantallas, ¿eh? Pero toda esta parte. Así que vamos allá.
Bueno, primero solo una mini introducción a un poco lo que hacemos nosotros en Graph. Como habéis visto, nosotros lo que hacemos somos expertos en grafos y lo que hacemos es ayudar a compañías, como en este caso Aimia, a llevar iniciativas que tienen que ver con los grafos, llevarlas a la realidad, llevarlas a producción, ayudándoles a acelerar estos proyectos, aportando experiencia y conocimiento en este ámbito, ¿no? Tanto en el back como en el front y con un soporte de estos fabricantes, de los cuales somos partner premium, dentro del territorio, ¿vale? Y vamos allá. ¿Qué voy a explicar? Un poco la solución, cómo está montada, el modelo, que siempre es interesante y es la típica pregunta que hay de cómo es este modelo, y luego el recomendador, el buscador y la navegación, cómo se ha construido, y un poco de retos y conclusiones, ¿vale? De los puntos más importantes. Vamos allá. Solución. Los dos grandes bloques de requisitos que habían. Primero, a nivel de usuario, es un repositorio de información, ¿eh? Debe haber un repositorio de información que además es multiusuario, donde cada usuario, que es lo que Sergio comentaba, que son las empresas en este caso, cada empresa define su perfil, define sus intereses, ¿eh? Luego, esto tiene que generar una recomendación de contenido, esos apartados donde habéis visto información integrada, ahí, eso no sale el feed ese porque sale ahí, no, eso tiene lógica por detrás, eso tiene un sistema de recomendación que le da el orden adecuado a los documentos, al contenido que sale en pantalla. Luego, la capacidad de búsqueda semántica que ya habéis visto, la de navegación visual y todo esto, además con una respuesta en tiempo real, ¿eh? No nos vale procesos batch que requieran cálculos costosos o que el sistema de recomendación sea muy limitado, muy estático, ¿eh? Que sería la parte más técnica. ¿Qué requisitos técnicos hay? Pues algo que además de esto nos permita ingestar datos en tiempo real, que no tenga cálculos batch, como decía, y además un sistema totalmente escalable, o sea, una arquitectura del sistema totalmente escalable. Esto es lo que nos lo da un grafo, ¿eh? Nos lo da Neo4j. ¿Por qué? Porque realmente es un problema de relaciones esto que estamos construyendo. Es algo donde la cantidad de relaciones que hay entre los elementos es mucho mayor que los propios elementos en sí que tenemos. Por lo tanto, en este caso es donde aplican los grafos. Además, con necesidades de respuesta en tiempo real, porque ya lo sabemos, para los que no sepáis, un poco esta es la gran diferencia, el hecho de que dices, ¿esto lo podríamos haber hecho de otra manera? No, realmente no. En la realidad, tú puedes hacer una base de datos relacional, pero los tiempos de respuesta que recibirías a estas preguntas que le hacemos nunca podrían competir con un grafo. Y además es la base para hacer esta navegación visual. Así que lo que tenemos es un grafo, que luego ya veremos el modelo, que lo que hacemos es alimentarlo con conocimiento, con documentación, con estos documentos, con usuarios, con los intereses de los usuarios, y que esto realmente, el uso de estos usuarios genera el comportamiento, ni siquiera es algo que viene de fuera. Esto, digamos, que quedaría más que de fuera, sería una línea dentro del propio grafo, ¿eh? El comportamiento y todos los otros inputs nos dan la recomendación como output, la búsqueda inteligente y las capacidades de navegación visual. Pues ahora vamos a ir viendo cómo metemos estos elementos, el conocimiento, los usuarios, etcétera. ¿De dónde viene el conocimiento? De Agrobot, lo hemos visto. Más de 40.000, alrededor de unos 40.000 términos, como veis por aquí. Por aquí aparecen en inglés, hay 39.000 y tantos términos, más de 30 idiomas, no todos los elementos están en todos los idiomas, pero hay más de 30 idiomas, múltiples clasificaciones, múltiples tipos de relación. Aquí lo veis en un ejemplo, ¿eh? Tenemos la almendra dice, pues viene de productos de origen vegetal, frutos secos, almendra. Esto es una taxonomía, pero fijaos que de la almendra sale quién es el que produce la almendra, que será el almendro, ¿no? El Prunus dulcis, los productos derivados de la almendra, como son el aceite de almendra, la leche de almendra y toda la ristra de idiomas que hay dentro de este concepto de Agrobot, como 39.000. ¿Cuál es la arquitectura
que hemos desarrollado para hacer esta solución. Es una arquitectura de 3 capas basada básicamente en Spring, donde se han desarrollado estos endpoints que un frontend JavaScript, bueno, un frontend React, utilizando la librería Ogma para la parte visual de navegación visual que habéis visto, eso que nos permite el expandir, el buscar, el hacer zoom, el seleccionar un elemento, el expandir, contraer, toda esa navegación, eso es Ogma. El resto pues es un React más estándar, y todo esto lo que hace es llamadas a endpoints desarrollados en Spring que luego hacen la persistencia en donde está la magia de verdad, que es en el grafo en Neo. Neon nos responde tanto a la persistencia física de los datos como a todas esas preguntas para las búsquedas, recomendaciones, etcétera, etcétera. No está desarrollado todo eso en el backend Spring, sino que es puramente un entorno de consulta hacia la base de datos. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá una escalabilidad tan grande como queramos para montarlo en containers o como sea. Vamos allá. El modelo. Siguiente punto. ¿Cómo ingestamos el conocimiento dentro del grafo? Bueno, pues para empezar, pasamos de Agroboc, que estaba en un RDF, a Neo4j. Hemos tenido que convertir eso. De hecho, lo hemos incluso simplificado, porque Agroboc, al menos en la etapa en la que está el proyecto, es muchísimo, muchísimo más de lo que necesitamos, pero sí que nos hemos quedado con las cosas clave, nos hemos quedado con los idiomas, nos hemos quedado con las relaciones taxonómicas, ¿no? de padre e hijo, y eso acaba en un grafo de la manera que veis aquí. Y digo, oye, una avellana es un fruto seco, igual que un pistacho y una almendra. Los tres son hijos de frutos secos. Su padre es fruto seco. Así que, llevándolo a Neo, tendrías el elemento, label, pues, que sería el elemento, y luego tendría la relación de tipo padre, ¿no? De tipo parentesco. El elemento de Agroboc, perdón. Luego, ¿cómo conectamos los documentos? Claro, ese es el siguiente punto. Sergio nos ha comentado que dentro del proceso de descarga de estos documentos de Internet, de los RAS, etcétera, pasan por un proceso de NLP para encontrar estos conceptos clave. ¿Cuáles son estos conceptos? Claro, los de Agroboc. Bueno, a partir de ahí, nosotros eso lo ingestamos dentro del grafo también y relacionamos estas leyes, estos dictámenes científicos o las noticias, cada una con todos los elementos relacionados. Esta New 1, por ejemplo, como veis, pues está relacionada con los pistachos y con las zonas subtropicales. Y la de ciencia, el dictamen científico con avellanas y con antioxidantes, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que viene del procesado de estas noticias, de estos documentos al final. ¿Y cómo cargo los usuarios y sus intereses? Bueno, pues desde el frontend el usuario accede y él va seleccionando aquello que le interesa. ¿Qué significa eso en el grafo? Que conecto el usuario con aquellos elementos de Agroboc que le interesan. Dice, el user 1 está interesado en antioxidantes y en avellanas. Tiene interés. El user 2 en zonas climáticas y en frutos secos. Fijaos que no hay ningún tipo de limitación en cuanto al nivel al cual pongo mi interés. Yo puedo poner mi interés muy abajo en las avellanas o más arriba en los frutos secos o en los alimentos. Claro, si a mí me interesan los alimentos, el sistema me va a hundir a información porque habrá miles de alimentos. Pero si voy centrándolo cada vez más, pues me va a dar más información más limitada a mi ámbito de actuación o de interés, vaya. Y el comportamiento, ¿cómo entra el comportamiento en el grafo? ¿Cómo se modela? Pues el comportamiento no deja de ser, cada vez que el usuario interactúa con la información, se generan updates en la base de datos. El usuario, cuando lee, pues añade una relación, ha leído. El usuario 1 ha leído la ley X en el día tal, en este caso el 1 del 10 del 2021. ¿Para qué? Porque esto es lo que nos va a dar luego capacidades de buscar y de generar respuestas en el sistema de recomendación basadas, por ejemplo,
en lo importantes que son a los documentos. Si un documento lo lee mucha gente, pues probablemente sea más interesante que un documento que no lo lee casi nadie, ¿no? Que ha tenido 3 lecturas. Este tipo de análisis nos permite, o de comportamiento, nos permitirá generar sistemas de recomendación mucho más optimizados. Que al final, pues ahí vamos al recomendador. Como decía, el recomendador es aquello que hemos visto en la pantalla cuando salía el feed. Dice, el feed ahí sale así, no en la parte de búsqueda, en el resto. Sale así por algo, sale así por todos estos elementos que os he ido explicando, ¿no? Y las bases del sistema de recomendación, pues son como, primero, utilizar también la capacidad de algoritmos de grafo para encontrar valor más oculto en el sistema, como por ejemplo, importancia de documentos. Los documentos más importantes probablemente son los que tienen, utilizando algoritmos de centralidad, como el PageRank, como el Centrality mismo, ¿no? El Centrality. Las personas más influyentes también, yo puedo llegar a encontrar empresas o usuarios que tienen un comportamiento X y que generan un cierto grado de réplica de comportamiento con otros usuarios. Eso lo puedo encontrar también con algoritmos de centralidad, por ejemplo. O de similitud entre documentos, con algoritmos de similitud, el Similarity, el Nearest Neighbors. Aquí abajo, por ejemplo, en el código este veis un ejemplo de la llamada al algoritmo del KNN, del K-Nearest Neighbors. Pero no solo esto, estos son scores que luego puedo utilizar obviamente en el sistema de recomendación en la consulta en tiempo real. Y sobre todo, la capacidad de tener estas taxonomías y utilizar el concepto de bajar niveles hacia abajo o de subir niveles hacia arriba para, si yo estoy buscando algo que está, algo, almendra, como habíamos ido viendo, si encuentro un documento que está pegado o que está enganchado a almendra, ese es más importante que un documento que estuviera un nivel por abajo o 2 niveles por abajo o 3 niveles por abajo, aunque todos fueran almendras en este caso, ¿vale? Ahí está un poco esta necesidad de tener en cuenta los saltos para poder dar una respuesta ágil. Por ejemplo, en este caso, donde vemos el usuario 1, digo, oye, ¿qué me debería recomendar primero el sistema? Pues para empezar, el Science 1. Dice, ¿por qué? Porque resulta que va de avellanas, que yo lo tengo de mis intereses y además de manera directa. Y además no lo he leído. Y luego el Science 2. ¿Por qué? Porque a mí me interesan los antioxidantes y resulta que esta Science 2 está conectada con la butildroquinona, que yo no soy muy experto, pero que resulta que eso es un antioxidante, es decir, está un salto por debajo. Por lo tanto, también me interesa, pero el ranking es menor, el score debe ser menor y por lo tanto debe aparecerme más por debajo. Y bueno, luego el resto podríamos ya tomar otras decisiones. ¿Cuánto tiempo hace que no lo he leído? La importancia, etcétera, etcétera. Muchos más. Y el buscador. ¿Cómo es el buscador? Como ha hablado también aquí también Sergio muchas veces, una cosa es hablar del léxico, ¿no? Otra es hablar de la parte semántica, que es evidentemente la gracia de todo esto. Y además nosotros le hemos añadido la parte fuzzy, y es la capacidad de evitar errores humanos o cosas parecidas, ¿no? O sea, si yo escribo almendra en el sistema o me equivoco y le añado una S o una J, pues, oye, que esto entiende que es almendra, ¿eh? Bueno, esto también está desarrollado y también está integrado en el mismo sistema, ¿vale? Entonces, el proceso de búsqueda realmente funciona y el proceso de recomendación funciona gracias a Cypher. ¿Qué es Cypher? Es el lenguaje que nos proporciona Neo4j para responder a estas consultas en tiempo real. Es el lenguaje que es como un SQL-like, digamos, es un lenguaje específico de interrogación de grafos. Y realmente nos hace, es la magia de esto, nos permite hacer consultas de manera sencilla, pero consultas realmente muy complejas en cuanto a patrones de búsqueda, porque de esto van los buscadores, los grafos, perdón. Es decir, algo como, por ejemplo, este proceso de búsqueda de almendra, pues sería algo así. Primero, habría una primera fase de la búsqueda léxica, que sería la búsqueda en un índice de tipo full text, por ejemplo.
básicamente porque son los índices potentes para encontrar texto. Una vez reconozco aquellos elementos que se parecen mucho a almendra, lo que hago es añadir en la semántica. Y es que digo, oye, ya, almendra sí, pero ¿hay algo relacionado con almendra cerca? Aunque no se llame almendra, porque igual tiene hijos, almendra, o si fuera frutos secos. Oye, sí, no he encontrado frutos secos, pero encuentro almendras o avellanas o nueces que son frutos secos. Pues eso es lo que hace esta capa, ir moviéndose por la estructura y las proximidades para generar estos match en la búsqueda, ¿no? Luego viene la fase de score y de ordenación de estos resultados, de importancia, dando más peso a lo que más le interesa a cada usuario. Pensemos que esto responde de manera personalizada a cada interés y a cada usuario. Por lo tanto, es algo que requiere esta fase donde yo los pesos los valido según el usuario y sus intereses. Y su comportamiento también, ¿eh? Si algo no lo he leído nunca y veo que aparece muy bien rankeado, yo te lo subo arriba para que lo leas como primera cosa. Y luego la generación de resultados que van al feed, que ya es lo que habéis visto. Aquí tenéis unos pequeños ejemplos de código que es Cypher, ¿no? Lo veis, donde yo, por ejemplo, en el medio pone match X relacionado con un concepto. Bueno, esto es, encuéntrame el concepto relacionado con alguna cosa del cual hay un interés de un usuario, etcétera, etcétera. ¿Veis cómo vamos? Tampoco es una clase de Cypher esto, pero para que os hagáis la idea cómo funciona este tipo de consultas. Y luego la navegación visual. ¿Qué requisitos teníamos en la navegación visual? Pues que, como decía Sergio, el feed no es suficiente de datos porque no veo el contexto. El contexto lo pierdo. Yo veo un documento y no sé si el que está debajo tiene mucha relación o poca con este. La visualización, la exploración de las cercanías de un documento nos da mucha información. Es su contexto. Y esto lo hemos desarrollado con la librería JavaScript Ogma del Incurious, que ¿por qué? Pues porque es realmente muy, muy potente. Hay una integración muy buena con Neo4j. Hace muy fácil el desarrollo de esto. Esto se puede hacer, bueno, tan bonito y tan rápido, no, pero se puede hacer de otras maneras. Pero bueno, escogimos esta porque realmente tiene un rápido time to market de la solución. Y además ya nos da muchísimo trabajo hecho, por eso es rápido a la hora de desarrollar, ¿no? Todo el tema de zooms, de personalización, de colores, de acciones sobre los elementos, de detección de foco, todo eso ya lo tiene integrado, con lo cual es muy rápido a la hora de trabajar. Aquí vemos el resultado. Ya lo habéis visto, así que no voy a entrar muy en detalle, pero bueno, lo veis. No es lo mismo ver 5 documentos como estos, aquí hay 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, perdón, que verlos así. Yo veo que estos 5 están muy relacionados entre ellos, en cambio este no tiene nada que ver, va de otro tema, ¿vale? El reto o los retos principales, por tanto, a la hora de afrontar un proyecto de estas características, el primero es el modelo del grafo. Es muy importante, no significa que no podamos fallar en el modelo, de hecho esto es una cosa bastante incremental. El modelo es importante porque es la base de que esto luego responda. La definición de las reglas y el aprendizaje que tenemos de cómo se debe reaccionar el recomendador. También el uso de algoritmos para apoyarnos en estos scores y finalmente la optimización de estas consultas Cypher para que el sistema realmente responda en tiempo real. Para nosotros estos fueron los 4 grandes retos y como conclusiones ya, realmente los grafos son la base de todo, no hay nada más, no hay otro sistema detrás. Es una solución que realmente es muy robusta y escalable gracias a tener Neo4j en el corazón de esta solución. Además es escalable porque tiene capacidades de no tener un esquema predefinido, con lo cual podemos añadir nuevos elementos, etcétera. La funcionalidad del usuario también puede ser escalable y la funcionalidad del buscador y del recomendador también puede ir evolucionando sin tocar nada de lo que ya tenemos. Y además es realmente rápido el poder empezar a dar respuesta y dar una solución para un usuario, ¿no? Dar una solución ya hábil y útil para el usuario. Y realmente hasta aquí nuestra presentación.
ahora, no sé si os parece, creo que habían igual alguna pregunta. Podemos mirar a ver si hay preguntas. Habéis visto que había un panel por allí que permitía que pudierais preguntar, ¿vale? Así que, no sé, voy a mirar. Mira, sí veo un par de preguntas por aquí. Mira, la primera creo que más para Sergio. Dicen, además de los 4 datasets que hemos visto, ¿el modelo admite la incorporación de otros? Sergio, lo mismo puedes responder tú Sí, mismo. sí, sí. Claro. Este es un proyecto que lanzamos con el propósito de, lo acotamos en el tiempo y elegimos estos 4 datasets porque entendimos que daban un fiel reflejo del dominio de conocimiento de seguridad alimentaria, pero evidentemente ahí existe la posibilidad, la capacidad del sistema de integrar muchos más. De hecho, eh, estamos trabajando en la incorporación de datasets más relacionados con el ámbito de riesgos emergentes, aspectos prenormativos, también cruzan muy bien en el ámbito de la seguridad alimentaria y además también con la legislación y las alertas alimentarias. Así que sí, sí, existe esa posibilidad y de hecho estamos trabajando en ello. Muy bien. Mira, por aquí hay otra que preguntan. Dice, ¿cuál ha sido la duración del proyecto hasta llegar a esta versión del producto? Pues bueno, como comentaba, la verdad es que al utilizar estas herramientas de Rapid Development, digamos, ha sido una cuestión de realmente de orden de magnitud de semanas. O sea, hemos estado unos 2 meses, esto estaba montado y funcionando. O sea que es algo sencillo y fácil de llevar a buen término, ¿vale? ¿Veo Sí, yo creo alguna que otra pregunta por aquí? Bueno, perdona. no, decía que yo creo que en esta tipología de proyectos cuesta mucho más el análisis, la especificación, el encontrar un modelo, que como tú bien decías, el time to market de la solución tecnológica, afortunadamente con ese tipo de soluciones, pues es rápido, ¿no? Aún así ha sido un proyecto que nos ha llevado tiempo en su gestación porque evidentemente no solo es desarrollo, ¿no? Hay que hacer un análisis Sí. funcional, la Bueno, claro. coordinación de todos los paquetes de trabajo pero sí, sí, en cuanto a la puesta en marcha, lo cierto es que el time to market, como bien decías, es muy ágil. Hay algunas preguntas más, ¿eh? Mira, Héctor Cerezo nos pregunta, dice, oye, ¿podría darse el caso que no hubiera una taxonomía inicial tipo Agroboc para un caso de uso concreto? ¿Qué se podría hacer en ese caso? Sí, claro, efectivamente, puede ser que no exista una taxonomía. En ese caso, pues hay una opción que es construírtela. Pero claro, aquí fue uno de los trabajos iniciales, pues aquí en este caso Sergio, que estuvo investigando cuál era la mejor opción y obviamente si había algo construido así y estándar, pues te hace la vida mucho más fácil. Pero tú siempre puedes construirte algo si tu ámbito de trabajo no existe algo definido ya estándar y no lo permite, pero lo puedes construir, por supuesto. Mira, José María Beganzones me pregunta, dice, ¿cómo habéis evaluado los resultados? Pues no sé, ahí igual no sé exactamente qué quieres decir, pero Sergio, no sé si te ocurre, ¿qué tal ha sido? Al final, vosotros sois los que tenéis el producto. ¿Cómo Sí, bueno, habéis evaluado el resultado de esto? estamos justamente en la fase de explotación de resultados. Lo que hicimos el año pasado fue diseñar el aplicativo. Concluimos prácticamente en el ecuador del ejercicio, un poquito más allá, y estamos precisamente en la fase de explotación. Así que de momento las impresiones que tenemos son muy positivas y, como digo, lo han sido tanto que incluso estamos enriqueciendo más el modelo con la incorporación de más fuentes, pero podemos contestar a esa pregunta probablemente dentro de un tiempo cuando los usuarios con los que estamos testando tengan un poquito más de experiencia, ¿no? Pero por lo pronto, como ya hemos podido ver, las características que tiene el aplicativo son de mucho interés y están siendo muy útiles. Mira, otra pregunta por ahí. Ernesto nos pregunta, dice, ¿es posible extrapolarlo a otros sectores? Claro, o sea, lo que es la plataforma y el enfoque, absolutamente. ¿eh? Claro, en sí, pues el Agroboc va de lo que va de alimentos y
y de organismos y de cosas de esto. Si el sector fuera el aeronáutico, pues necesitarías tener tu taxonomía, tu conocimiento de este entorno, pero la plataforma tecnológica, el enfoque del proyecto, etcétera, sería absolutamente replicable. Sí, yo creo que lo hemos explicado en el sentido de establecer el marco metodológico. Lo que hemos visto al principio de la presentación, Ernesto, tiene mucho que ver con el hecho de que para poder llevarlo al sector agroalimentario o en un ámbito concreto del sector agroalimentario, como es la seguridad alimentaria, o a otros sectores, uno lo primero que necesita es establecer el marco. Vamos a establecer un dominio de conocimiento, identificar, como hemos visto, fuentes open data que den buena respuesta a ese dominio de conocimiento, identificar una semántica, una estructura taxonómica, ontológica, a modo de tesauro, para poder semantizar esos datasets que vas a capturar, y a partir de ahí viene ya la parte, como decía antes, la magia de los grafos, ¿no? El pasar todo esto a un esquema que sea fácilmente interpretable o establecer un modelo de grafos para todos ellos. Esa secuencia de procesos te permite llevarlo a cualquier sector, siempre, insisto, que las fuentes Open Data sean de calidad para ese sector, que exista o que puedas construir un tesauro de aplicación y poco más. Mira, otra pregunta por aquí. Dice Miguel Ángel, nos dice, buenas tardes. A la hora de desarrollar el grafo a partir de la base de datos, ¿hay que darle pistas de cuáles son los nodos y las aristas para construir el grafo o basta con darle el origen de la base de datos sin más pistas y los algoritmos de Neo son capaces de establecer cuáles son las relaciones y construir el grafo? Muchas gracias. Bueno, aquí está la magia también, ¿no? De nuestro conocimiento de cuál es el mejor modelo para responder a un caso de uso. O sea, esto no es estándar, de que todo... esto es como si me dijeras, oye, las tablas, ¿puedo crear una tabla personas o poner las personas y las direcciones y el teléfono juntos y tal? Bueno, requiere de un análisis y de entender lo que se quiere hacer para que el modelo sea de una manera o de otra. No es un paso automático de un relacional a grafo que hay una traslación automática. No, la verdad es que aquí es donde pues nuestra experiencia pues ya nos lleva a saber qué es lo que toca hacer en cada punto, igual que todo el sistema de recomendación o de búsqueda, que por detrás pues obviamente pues tiene su historia, aunque como veis en realidad es rápido de construir, pero tiene su historia. Sí, eso hay que saber un poquito más. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos algunos minutos. Por incidir un poco en lo que nos ha preguntado Héctor, que yo creo que es una duda que hemos tenido todos, o al menos quienes ya hemos trabajado un poco en el ámbito de grafos o más que de grafos, de web semántica. Siempre te queda la duda bueno, y si es tan importante la estructura semántica a la hora de desarrollar mi aplicación, ¿qué ocurre si me encuentro con un dominio de conocimiento donde no existe esa estructura semántica? Yo, de esto, es cierto lo que ya te ha contestado Josep, habría que construirla y esa opción siempre existe. Hay especialistas que se ocupan específicamente de esto. La cuestión es que yo me preguntaría si es posible que hayan dominios de conocimiento que al menos a un cierto nivel no estén ya descritos. Hay muchísimos tesauros normalizados hoy en día, desde la UNESCO, en el ámbito general de humanidades, en medicina, el DEX, en agroalimentación, Agroboc, en aspectos legales tenemos Euroboc, el tesauro de la Unión Europea. Quiero decir, hay un volumen importantísimo de tesauros que yo creo que a veces hay que primero intentar rebuscar y tratar de entender todo lo que tienes a tu disposición y a partir de ahí ver si procede profundizar en alguno de ellos o directamente construirlo tú. Claro. Pero en el caso extremo, efectivamente, o sea, hay que buscar en Internet, por supuesto. Pero bueno, en el caso extremo siempre puedes llegar a decidir hacerlo tú. Mira, otra más por ahí.
Dice, buenas tardes, como comentáis, ¿es extrapolable a otros ámbitos, sectores? Por la parte que me ocupa, veo bastante buena la solución para el ámbito regulatorio, bancario, mercados financieros. Pues claro, Sí. totalmente. Ese es un ámbito típico también muy regulado, muy tal, con lo cual y también hay ya hay conocimiento ahí regulado, desde luego. O sea que a nivel de tesauros, a nivel de ontologías. Por lo tanto, por supuesto, sí, sí. Además, precisamente en el ámbito de mercados financieros, bancarios, sabéis que toda la dinámica de gestión del fraude tiene en la tecnología de grafos un bloque tecnológico muy importante. Se utiliza mucho para esto. Es decir, efectivamente José Luis lo es, tiene mucha aplicación y de hecho se trabaja ya en esta dirección. Correcto, sí, sí. Bien, pues yo creo que por lo pronto no tenemos más preguntas y yo creo que estamos llegando ya al filo de... Estamos ahí cumpliendo escrupulosamente, ¿eh? Así me gusta. Pues oye, no sé, si os parece, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dejarlo aquí. Oye, muchísimas gracias a todos. Agradecer de nuevo a Sergio, su súper explicación e incluso demo ya del producto. A Big Data Magazine también por darnos este espacio de poder contar este proyecto que espero que haya sido muy interesante para todos. Aquí tenéis, os hemos dejado nuestro contacto por si encantados de profundizar más, si veis que puede aplicaros a vosotros y querríais pues también entender un poco cómo está hecho, algo más en detalle, pues aquí tenéis nuestros contactos, así que encantados de poder ayudaros en lo que sea, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a todos por vuestra Saludos. asistencia. Saludo.